piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto, que es la reflexionada mañanera del 9 de septiembre. Van a ser las 2 de la mañana, ya andamos al 100, ya andamos con todo. Afortunadamente todos los pendientes que teníamos por ahí, pues ya los fuimos sacando de alguna manera. Y, bien. Otros los pospusimos un poquito. Los pospusimos hasta octubre. Porque sí es cierto, digo, ¿por qué? Porque si en algún momento se tiene que investigar lo que se debió de haber investigado y puede resultar lo que sea que vaya a resultar, y este tema de ponerse al día, entre comillas, podría ser un factor, ¿no? En ese orden de ideas, creo que es más conveniente continuar hasta octubre, ¿no? Porque pues, por X o Y, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Así que bien, lo que vamos a hacer hoy es terminar con el corazón delator. Vamos a ver el santoral. Y si nos queda tiempo por ahí, vamos a ver alguna otra cosa, ¿no? Así que continuemos, vamos a iniciar con el corazón delator para estarlo terminando precisamente hoy y ya no estarlo posponiendo, porque pues, a veces ir posponiendo las cosas dejan a medias la idea, ¿no? Así que vamos a continuar, dice. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes. Mientras yo les comentaba con animación, más al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marchara. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Se le estaba bajando o subiendo la presión. Pero los policías continuaban sentados y charlando, es decir, ya de alguna manera se habían dado cuenta. Y ese es un comportamiento típico de cuando sabes que algo anda mal y de repente no te mueves y de repente te esperas porque sabes precisamente que algo está mal, ¿no? En ese caso vamos a poner atención a lo que narra la persona que está narrando. Vamos a ponerle cuando zumban los oídos es porque se sube o porque se baja la presión. O sea, preguntarle a la inteligencia artificial para ver exactamente qué es lo que le estaba pasando al sujeto, ¿no? Dice, la sensación de taponamiento o pop en los oídos por cambio brusco de presión ambiental, tanto al subir como al bajar la presión externa, aquí la explicación detallada. El oído medio está conectado a la garganta por la trompa de Eustaquio, que es un tubito que va desde aquí hasta acá, ¿no?
que regula la presión interna. Cuando la presión externa ambiental y la interna dentro del oído no coinciden, el tímpano se deforma causando molestia. Subida o bajada de presión al ascender en montañas, aviones, desplegando la presión ambiental disminuye, se le bajó la presión. El aire dentro del oído, mayor presión, busca salir, se siente hinchazón en los oídos. Al tragar o bostezar, la trompa de Eustaquio se abre para liberar aire y equilibrar la presión. Pop, ¿no? Al descender, buceo, avión aterrizando, la presión aumenta, pues porque sobre ti hay más cantidad de agua. El aire externo presiona el tímpano hacia adentro, sensación de vacío. Al tragar entra aire al oído medio para igualar la presión. ¿Por qué duele? Si la trompa de Eustaquio está bloqueada, ejemplo, resfriado, no se equilibra la presión, dolor o daño al tímpano. Soluciones: bostezar, tragar saliva, maniobra de Valsalva, soplar con nariz y boca cerradas, y chupar caramelos durante cambios de altitud estimula la deglución, por lo tanto, pues que se abra la tipo válvula y permita la entrada de aire, lo que pues va a regular o equilibrar la presión, ¿no? Así que, bien, es por eso que se le bajó la presión. Entonces, si una persona se pone pálida, es porque se le bajó la presión. Vamos a preguntarle, ¿no? Y es que imaginen la situación en el que te ves descubierto y de repente comienzas ese proceso a veces que se suele dar de proyección y sabes que pues te va a ir mal, ¿no? El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de aquel sonido no se reproducía dentro de mis oídos, ¿no? Es decir, ya estaba teniendo alucinaciones auditivas, ¿no? Vamos a ver qué dice: la palidez en una persona no siempre se debe específicamente a una bajada de presión arterial, pero puede ser uno de los factores, ¿no? Es decir, pues sí, se le bajó la presión. Relación entre la palidez y presión baja: cuando la presión arterial baja, ejemplo, deshidratación, hemorragia, el cuerpo prioriza el flujo sanguíneo hacia órganos vitales, cerebro, corazón, reduciendo la circulación en la piel, palidez, ¿no? Mareos, dentro de los síntomas: mareos, visión borrosa, desmayo, sudor frío, ¿no? Otras causas: anemia, shock, estrés, ansiedad, ataques de pánico, que era justamente lo que tenía, hipoglucemia, diabetes mal controlada, ¿no? Presión baja, palidez más síntomas ortostáticos. Empeora al levantarse rápidamente, ¿no? Más la anemia, más la hipoglucemia, que es cuando es por temas de diabetes o ese tipo de cosas, ¿no? Si hay mareo, de desmayo, acostar a la persona con piernas elevadas, ofrecer líquidos, agua, suero oral si es deshidratación, palidez súbita, con dolor en el pecho, vómitos con sangre, pérdida de conciencia. Es decir,
Muy probablemente, por lo que el mismo narrador describe, hasta probablemente estaba al borde, pues, de un tema cardíaco, ¿no? Así que, bien. Sin duda debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empeoró el sonido, aumentaba y que podía yo era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta, es decir, por lo que dice, probablemente ya hasta estaba gritando, y con violentas gesticulaciones para querer llamar la atención o desviar la atención del tema. Es parte de lo que a veces les he comentado de el lenguaje corporal, que igual un policía que se está dando cuenta de esas cosas, pues se da cuenta que algo está mal, ¿no? Porque no se iban, anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Es como si han ido a los zoológicos y han visto a los leones enjaulados, así mero, ¿no? Pero el sonido crecía continuamente y es que también ese comportamiento se da en este tipo de animalitos, pues cuando ya están estresados, ¿no? Por eso, si los ves caminar de un lugar a otro, pues debes de tener cuidado, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Dice, oh Dios, ¿qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, ¿no? Supongo que era como el sonido que hace como cuando mueves un mueble de un lado a otro. Así era, ¿no? Pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Y es que justamente algo que normalmente se tiene como protocolo es no hacer caso a este tipo de situaciones, a este tipo de conversaciones, ignorar el hecho de que te está demostrando su incomodidad y actuar normalmente, ¿no? Incluso a mí también me ha pasado, es por eso que actualmente no tengo ninguna cámara en línea y muy probablemente no la voy a poner en línea porque probablemente se presume por los correos que les he mostrado y por las denuncias ya hechas, la comisión de delitos, ¿cómo se llaman? De delitos cibernéticos. En ese caso, pues para no alterar nada, simple y sencillamente, pues vamos a evitar conectarla a la red, cualquier cámara, ¿no? Así que, pero pues lo que les decía es parte de esos protocolos que es muy común que a veces sigan los policías, ¿no? Incluso ya les había comentado que mi tema de tesis era justamente, eh, mi tema de tesis era promover leyes para bajar los costos de operación de las empresas, justamente con este tema de, pues de los riesgos de trabajo, de los riesgos psicosociales. Y es que afortunadamente hay quien sí me hizo caso y les gustan los números y se pusieron
a sacar costos y ya me acordé porque era el tema del presupuesto. Se pusieron a sacar costos y se dieron cuenta que realmente, pues, ya de incluso ya saben cómo se sacan los costos de lo que tienes que pagar de seguro social. Y te das cuenta que entre más alta es tu prima de riesgo de trabajo por los accidentes que se han dado, que te han calificado como tal, entre más alta es esa prima, es cada vez más complicado, pues, cumplir con tus obligaciones, ¿no? De repente, ¿qué pasa? Y pueden hacer ejercicio o el ejercicio. Si traes una prima del, no sé, se me ocurre, una prima del 5 que me parece que es con esa la inicial, y la bajas a un 4 o la bajas a un 3, ¿no? Pues realmente esos ahorros pues ayudan y ayudan bastante, ¿no? Porque además son recurrentes y se aplican cada mes. Continuamos. Era posible que no oyeran, santo Dios. No, no. Claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy, que se estaban burlando, pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Y es que, pues se los he dicho, es parte muy común de estos protocolos. Cuando sabes que algo no está bien, ignorar, porque tarde o temprano van a terminar confesando, ¿no? Incluso una situación similar en alguna ocasión se la planteaba algún taxista, esperando que fuera él el que me diera la respuesta y justamente así pasó. En aquel entonces le decía que fíjese que podría pasar esto y a quién cree que le van a echar la culpa o qué va a pasar. Él me dijo, se van a comenzar a culpar entre ellos, si tú no te encuentras, se van a comenzar a culpar entre ellos y entre ellos mismos se van a pelear y es lógico, ¿no? Y justamente por eso tomamos el ejemplo de Corazón delator, porque pues aquí vemos no solo el actuar de los policías, sino el modo, la forma de pensar de un psicópata, ¿no? Dice, sentí que tenía que gritar o morir y entonces otra vez escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir malvados, aullé. Confieso que lo desviví. Levanten esos tablones ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón, ¿no? Incluso en este mismo orden de ideas, basé justamente mi protocolo, no en en el corazón del actor, sino en los protocolos que se deben de seguir justamente para evitar que pueda ocurrir un accidente. Incluso alguien que se interesó en el tema me llegó a preguntar si lo vendía. Le dije, por supuesto que sí, es un producto que se vende. Nada más que antes de considerar comprarlo, porque por supuesto te lo vendo y te lo cobro, me acuerdo que en aquel entonces le había mencionado 200,000 pesos más o menos, te lo cobro, pero lo que debes de considerar es echar a andar el protocolo, porque o tienes que hacer reingeniería o tienes que dar de baja a todo, ¿cómo se llama? A todo tu departamento o cambiar totalmente de personal, pero realmente el echar a andar ese tipo de proyectos o procesos suele salir bastante caro, ¿no? O sea, yo te lo vendo, te lo adecuo, te lo entrego por escrito, pero sí sale caro, ¿no? Y es que tratar de cambiar todo ese tipo
¿cómo le podremos decir? De vicios, creo yo que para una organización, pues sí sale bastante caro. Y vamos a cerrar con el santoral. Dame el santoral del 3 de noviembre, ¿no? Así es que justamente esa es la razón por la cual escogí esta lectura, pues porque ejemplificaba muy bien en primera, pues el modelo de pensamiento de un psicópata, en segunda, pues los protocolos, ¿no? Y en tercera, lo que la presión termina siendo, sobre todo cuando las personas tienen todavía esa conciencia activa, que no está cauterizada, pues como lo veíamos la vez pasada, ¿no? 3 de noviembre, santos principales, San Martín de Porres, primer santo mulato de América, conocido como Fray Escoba, por su humildad y servicios a los pobres. Patrono de justicia social, ¿no? Fray Escoba, curioso nombre, ¿no? Santa Silvia, madre de Papa Gregorio Magno, simboliza la maternidad cristiana, ¿no? San Humberto de Lieja, patrón de los cazadores y guardabosques, y su conversión ocurrió tras una visión de un ciervo con una cruz entre sus astas, ¿no? Y es que esto es interesante porque justamente se parece mucho a la historia de Pablo, ¿no? A la historia bíblica del apóstol Pablo, ¿no? Que también fue conocido como el apóstol de los gentiles, porque justamente él era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Entonces, pues comenzarán a encontrar sentido, sobre todo cuando ven la historia al revés, ¿no? Pero bueno, algún otro día hablamos de Naruto, ¿no? Así que por hoy es todo y pues ya vámonos a editar, a subir el video y finalmente a desayunar, porque cuando se esté terminando de subir van a ser poquito más pasado de las 4 de la mañana, ¿no? Así que por hoy es todo y vámonos a desayunar, ¿no? ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh? ¡Vámonos!